Buenas tardes. Vamos a iniciar, como decíamos, intentando ser puntuales. Bueno, para aquellos que no me conozcan, soy Manuel Arcila, soy el decano de la facultad y exclusivamente estoy aquí encima en la mesa, exclusivamente para dar la bienvenida y para agradecerle muchísimo a Toti Martínez de Leza que nos acompañe hoy y que nos dé una charla dentro de la jornada sobre presencias doceñistas que, como saben, pues estamos organizando desde hace ya pues casi un año dentro de todos los actos que tienen que ver con el DOCE. En una facultad como la nuestra, tan variada en cuanto a grados y títulos que tenemos, pues lógicamente la presencia de una persona como Toti, pues para nosotros es todo un privilegio. Y esperemos que a lo largo de los próximos años podamos seguir manteniendo algunas de las actividades culturales que esta facultad siempre ha intentado tener, sobre todo porque creemos que no solo la formación de un alumno es a través de las clases regladas que damos, sino también a través de las aportaciones que con charlas, conferencias y debates de personas tan importantes como Toti pues nos puedan aportar muchas cosas, ¿no? El problema es la crisis, el problema en el que estamos todos y que afecta a todos, incluso al público. Entonces, en ese sentido, pues de nuevo agradecerle su presencia aquí y darle la palabra al coordinador de las jornadas para que nos presente mucho mejor que yo a Toti. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias al señor decano de nuestra facultad. Yo siempre digo nuestra facultad porque como estudié aquí en ella y le tengo tanto afecto y cariño. Bueno, mi nombre es Jesús Maeso, ya me conocerá mucha gente porque pertenezco al grupo de escritores llamados históricos, que no nos gusta ninguno que nos llamen así, sino novelistas a secas, al que pertenece mi buena amiga Toti Martínez de Leza. Hace unos años apareció en la revista literaria Que Leer un artículo grande, muy amplio, en el que hablaba de los 7 mosqueteros de la novela histórica en este país, y nos incluían a ambos. Por eso estamos ya unidos en ese cuento de los siete mosqueteros. Toti Martínez de Leza nació en Vitoria, aunque vive en Bilbao. Es una escritora que escribe en castellano y en euskera, es traductora de inglés y francés, y luego tiene un capítulo en su vida para mí fascinante, que es que fue actriz de teatro y también fundadora del grupo de teatro vasco Cucubilso, se llama, ¿no? Efectivamente. Me causó una gran sorpresa cuando me lo contaste, una gran sorpresa. Ha escrito una 20 o 30 de obras de corte, vamos a llamarlo histórico, aunque yo creo que ese apelativo de novela histórica es una cosa absolutamente antitética porque la novela histórica es un sintagma que no casa en sí mismo, porque la novela pertenece al mundo de la ficción, al mundo de la fantasía, al mundo de la creación, y la historia pertenece al mundo de la ciencia. Yo soy historiador y estudié en esta universidad. Luego no casan para nada, y ella es una fabuladora que habla del género humano y del ser humano, del amor irredento, de las mezquindades, de las pasiones de los hombres de todas las épocas de la historia, y ella las traslada a una época determinada, generalmente la Edad Media, con la brecha, pues precisamente la época de las Cortes de Cádiz, la Universal, a principios de siglo en Madrid, o sea que tiene una habilidad y una maestría para trasladarse en el polvo del tiempo que viene a demostrar lo que yo estoy diciendo, que en realidad es una escritora porque fabula. Hoy nos complace tenerte aquí, Toti, y yo como coordinador del programa, para mí es un verdadero honor porque te aprecio mucho y te admiro, y como decía el decano, pues para nosotros es una ilusión y una complacencia que hoy nos visites. Yo no sé cómo quieres que hagamos esta presencia literaria, si te cedo la palabra y hablamos, o yo te estoy haciendo preguntas y vamos... El problema es que si me cedes la palabra, pues ya sabes, ¿no? Sí, no la suelta ya, por eso lo decía. Sí. Bueno, primero quiero daros las gracias por haberme invitado. Para mí es un honor. Ten en cuenta que, y tú lo sabes, ¿no? Pero vamos, yo vivo en un pequeño pueblo cerca de Bilbao. Entré a esto de escribir porque hice una apuesta casi con 50 años. Empecé a tener cierto éxito.
y la ilusión que tenía de escribir y pasármelo pipas, y sobre todo novela histórica, porque es el género que yo he leído y es el que me gusta, porque si me hubiese gustado el policíaco me hubiese dedicado a la novela policíaca, pero es que me gustaba la novela histórica, por lo que conlleva de aprender, o sea, después de leer la novela, saber qué es lo que ha pasado después, o qué ha pasado antes, o si es cierto lo que me ha contado este autor, o me ha metido en una filfa. Y otra de las razones que tenía con el tema de la escritura era conocer escritores. A alguien que lee, pues lógicamente pues le gusta conocer a los escritores. Y los empecé a conocer y bueno, he llegado a la conclusión de que más vale no conocer a muchos, ¿no? Porque verdaderamente, vamos, o sea, algunos son de dar de comer aparte. Es cierto que el trabajo es privado, es solitario, es cierto que lleva muchas horas escribir un libro y que todos pensamos que lo que hacemos es la vera marinera, que somos fantásticos y magníficos. Pero claro, cuando ya sales y le miras al otro con esa cara como diciendo, bueno, está... Entonces, bueno, te encuentras en una situación tan absurda que después de animarme con respecto a otros escritores y decepcionarme, al final encontré un grupo de gente con la cual me entiendo perfectamente. Nos encanta el género, nos encanta la novela, como son Jesús, o José Luis Corral, o Pepe Calvo, o Juan Galán, Slava, o Margarita Torres, o Almudena Arteaga. Pues es gente que nos gusta muchísimo este género, pero es que además hemos llegado a la literatura de mayores. Y cuando digo de mayores, es que todos hemos tenido nuestros oficios antes. O seguimos teniéndolos, también hay los que siguen teniéndolo, otros que están jubilados, pero bueno, algunos seguimos teniéndolos. No, yo ya no, también, yo las traducciones ya las dejé, pero hay otros que continúan siendo profesores, como pues José Luis, por ejemplo. Pero hemos llegado a esto de la literatura de mayores, cuando hemos tenido algo que contar, cuando verdaderamente hemos querido contar algo, cuando nos ha interesado una época determinada, por ciertas razones, cada uno tenemos nuestras razones para elegir el tema que elegimos. Y es con la gente con la que no hay envidias, no hay celos, hay generosidad absoluta. Oye, Jesús, ¿tú sabes algo de esto? A ver, mira, llámale a fulano de mi parte y pregúntale. Oye, Jesús, ¿te puedo copiar esto que dices? Yo le escribí un día a Juan Eslava diciéndole, oye, ¿te puedo copiar lo del fraile? Porque Juan, en un libro de Religión y España, tiene una historia de un fraile que era confesor de un convento de monjas y que, oye, se hizo pasar por el arcángel San Gabriel y que, bueno, las benefició a las buenas, a las jóvenes, ¿no? Y encima dicen que las monjas, porque hay un juicio de la Inquisición, ¿no? Y, oye, ¿te puedo copiar lo del arcángel? Y me dice, ¿qué me vas a copiar? Si esto está en la documentación, puedes hacer uso de lo que quieras, ya, pero como eres tú el que lo has encontrado, nada, tú misma. Este tipo de cosas es una gran satisfacción y no nos vemos a menudo. Por eso, cuando Juan me invitó a la universidad y que lamenté no poder venir porque me cortaron por la mitad y me sacaron un montón de cosas que la verdad no he hecho en falta, pues me dio mucha lástima. Y luego cuando Juan me volvió a escribir pasados unos meses, bueno, ¿qué tal estás? Que te estamos esperando. Digo, esta gente es tremenda. O sea, les digo que no y encima me vuelven a invitar. Y yo estoy encantadísima de estar en una ciudad... Mira, no voy a decir única porque hay muchas ciudades únicas, pero Cádiz tiene su cosita y hemos estado hablando de eso, ¿no? Por aquí han pasado todo tipo de gentes. De hecho, ahí tienes a 2 vascos que están aquí viviendo desde hace 15 años. Han pasado todos, han llegado, han venido, han atacado, no han conseguido, han luchado y Cádiz sale y vuelve a salir, ¿no? Y bueno, pues no le ocurre a cualquier ciudad esto, ¿eh? Y aquí seguís. Y encima tenéis una mar que no es como la del Mediterráneo, porque lo primero que me ha traído el chofer y dice, porque la playa de Cádiz es la mejor. Y le digo, ¿de arena o de piedra? Y me dice, arena fina. Dice, ya sé lo que me estás tratando de insinuar. Le digo, no, es que como para Málaga ya empieza la cosa que es negra. Y dice, no, aquí arena fina. Le digo, bueno, pues bien. Sí. Bueno, pues... Entonces ves que yo cojo la palabra y no la suelto, sí, así no. Pregunta, querido. Como punto de inflexión, sí. Hablamos un poquito de tu novela La brecha, de la época, que fue por la cual te invitamos aquí, no por las demás, solamente por ella. Y yo mi novela última también, En una tierra libre, uno de los capítulos es precisamente la batalla de Vitoria, cuando el general Graham y el general Hill y el general Morillo pues intentan impedir la retirada de José I Bonaparte, que llevaba su equipaje de obras de arte que la había expoliado en Madrid y en Andalucía y en toda España y pretendía irse a Francia con el mariscal Moquin y el mariscal Hugo. Y se llevaron mucho, se llevaron casi todas las obras que hoy podemos ver en el Museo del Prado. Luego Luis XVIII la devolvió a nuestro país.
Pero claro, yo cuando me detuve en algún capítulo de La Brecha, pues vi una tragedia femenina terrible. Y masculina. Y masculina. Bueno, pero tú incides mucho en la chocolatera de San Sebastián, y no fueron precisamente los franceses los que violaron, incendiaron, arrasaron y asolaron Donosti, sino que fueron los aliados ingleses del general Graham y los portugueses, aliados nuestros también en la guerra de independencia. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista literario precisamente esa tragedia? La tragedia empieza un poco antes, ¿no? En Vitoria, yo soy vitoriana, así que me lo sé, y lo del general Álava también. General Álava, que fue un gran defensor de la Constitución de Cádiz y que de hecho con Fernando VII se tuvo que exiliar, porque fue presidente de Cortes, pero como siguió defendiendo la Constitución de Cádiz, pues se tuvo que marchar. El general Álava estuvo en la batalla de Vitoria, que curiosamente no ocurrió en Vitoria, ocurrió en Gamarra, ocurrió en Maeztu, ocurrió en Mendoza, pero no ocurrió en Vitoria, y no sé por qué le llaman en la batalla de Vitoria, que por cierto tienen una estatua horriblemente fea en medio de la plaza de la Virgen Blanca, que antes había un chorrito, o sea, una fuente, y luego pusieron a mediados, hacia 1920, pusieron esa estatua terrible que está siempre cagada por las palomas, claro. Y ahora han remodelado la plaza, la han hecho muy moderna, pero la estatua la han dejado, cuando en realidad deberían de ponerla en Gamarra, ¿no? Por ejemplo, que la batalla fue mucho más allí que aquí. Y el general Álava impidió que entraran, cogió un batallón de soldados ingleses e impidió que entraran todos los demás a Vitoria, que tenía todavía las murallas, para que no hicieran botín, para que no saquearan Vitoria. ¿Por qué? Pues porque él era de Vitoria, porque su madre, sus familiares, sus hermanos estaban en Vitoria, porque en Vitoria tenía él sus casas y sus propiedades y sus negocios, que los tenía. Entonces lo impidió. Pero la soldadesca se desperdigó durante un par de semanas, no se dice nada de qué es lo que hicieron en los pueblos de Álava, porque una de las razones de los botines era, no de Emilio Botín, no, por favor, del botín de guerra, era pagarles a los soldados lo que no se les pagaba. La soldada llegaba tarde y mal. Entonces, para que los soldados no se excitasen demasiado, se les permitía el botín. Lo que pasa es que en España, cuando los ingleses entran por Portugal y atacan Badajoz y hacen una masacre en Badajoz y torean a los badajozenses en la plaza de toros, que esto está, y queman casas y violan mujeres, el gobierno de España, las Cortes de Cádiz, protestan ante el general Wellington y impide que eso ocurra en otros lugares. Pero Vitoria ya está casi al final. Ahí el general Álava no lo permite y la siguiente plaza que queda para llegar a la frontera es San Sebastián. Y en San Sebastián los ingleses lo permiten, los mandos lo permiten, saben que va a ocurrir lo que va a ocurrir y lo permiten. Además hay testimonios y hay cartas entre los generales. Los ciudadanos de San Sebastián escriben al general Álava para que mande la carta a Wellington, diciéndole que bueno, que a ver qué es lo que va a ocurrir. El general Álava no manda la carta. En fin, Wellington va a la víspera del ataque del 31 de agosto a ver las murallas y tal, y luego se retira hacia Lesaca, hacia Navarra, y deja ahí a Garham y a otros generales que a finales de junio, o sea, la batalla de Vitoria es a finales de junio, a finales de julio atacan por primera vez a San Sebastián, pero no consiguen porque la muralla es pues como esto, ¿no? O sea, ellos atacan desde ahí y aquí desde arriba los franceses disparan y no consiguen que suban. En esa lucha mueren o resultan heridos y mueren unos 2.000 ingleses. La ciudad acoge a esos heridos, los donostierras acogen a los heridos, los curan, los atienden, los alimentan, y eso es el 31 de julio. El 31 de agosto es cuando verdaderamente vuelven a atacar los ingleses, disparan directamente sobre una zona que ya estaba debilitada desde hacía un siglo, y es cuando se abre la brecha. La brecha que ahora, hoy en día, pues hay un mercado, el mercado de la brecha, es donde estaba la muralla, donde abren la brecha y donde entran. Y los franceses salen corriendo y suben al castillo de la Mota, que es donde está ahora el Cristo, el Sagrado Corazón, con los brazos así. Entonces había un castillo, bueno, hay ruinas de castillo, había un castillo. Los franceses ni esperan, salen corriendo, suben la cuesta y llegan al castillo. Los ingleses entran por la brecha a la ciudad y los donostierras, que están esperando a los libertadores, les reciben con pañuelos, con pan, con sidra, en fin, encantados. Y se encuentran que empiezan a dispararles
a ellos, a los habitantes, y disparan a los balcones, y disparan a la calle a la gente. Y a partir de ahí, que es una cosa hacia el mediodía hasta la mañana siguiente, las 12 horas o 14 horas que transcurrieron, pues fue un drama para la ciudad de San Sebastián. No hubo mujer entre 6 años y 80 que no fuera violada. No hubo hombre que no fuera desnudado y robado. No hubo casa en la que no entraran los buenos, los ingleses y los portugueses, a saquear y a robar. Murieron los párrocos de las iglesias, murieron, a las monjas las echaron desnudas. En fin, fue un verdadero drama. ¿Dónde estaban los españoles? Pues los españoles estaban en Irún, porque ese mismo día ocurre la batalla de San Marcial, donde mueren 6.000 soldados. Están en Irún. ¿Por qué Wellington envía a portugueses e ingleses a San Sebastián y no envía a las tropas españolas? Pues porque entre las tropas españolas hay, no sé si son 4 o 5 batallones, que les llaman los batallones de voluntarios guipuzcoanos, a las órdenes de Mendizábal. Claro, no pueden poner a los batallones guipuzcoanos porque es que sus familiares, su gente, en fin, por lo menos sus cociudadanos están allí en San Sebastián. Y entonces los mandan para la frontera y dejan que vayan portugueses e ingleses solamente a la ciudad. Y durante toda esa noche, y hay testimonios, porque al cabo de un mes y pico, 100 hombres, no mujeres, 100 hombres de San Sebastián declaran ante notario lo que ha ocurrido esa noche. Y las declaraciones son sobre robos, incendios, violaciones y asesinatos. Y están ahí, están ahí. Cuanto más cerca en el tiempo, más documentación. Cuanto más lejos, pues más hay que inventar, pero cuanto más cerca, pues hay que inventar menos. La protagonista de mi novela es una mujer precisamente por el tema de las violaciones. Y luego hay que tener en cuenta que San Sebastián tenía Porque ¿qué se hizo? Al día siguiente, los ingleses y los portugueses, sobre todo los ingleses, echan a los ciudadanos de San Sebastián, los echan desnudos, salen desnudos, o en todo caso con una camisa o envueltos en un trapo, y los echan a la provincia. Bien, se puede pensar que en la provincia los reciben, pero no es del todo así, porque mucha gente de San Sebastián no tenía familia en la provincia, porque no eran guipuzcoanos de nacimiento, porque eran genoveses, o porque eran italianos, o porque eran portugueses, incluso, o porque eran franceses, que vivían en San Sebastián. San Sebastián es un puerto, tiene comercio, y entonces hay mucha gente que no es de San Sebastián, que no tiene familia en la provincia. Esta gente, cuando sale de la ciudad, no sabe a dónde ir. De hecho, aparece una mujer joven, violada, que muere en el hospital de peregrinos de Orio. Fíjate, se ha tenido que ir desde San Sebastián andando por toda la costa hasta Orio, llega al hospital de peregrinos y hay una mención del párroco que dice pues que es una mujer que ha venido violada y muy destrozada y que ellos suponen que es una señorita de San Sebastián. Huyendo del terror. Y luego, por otro lado, tampoco hay penicilina, tampoco hay... Entonces, esta gente que sale, que ha sido herida, porque, por ejemplo, sabemos que el hijo del alcalde de San Sebastián fue herido y pasó toda la noche en una letrina con la mierda hasta aquí, para evitar a los ingleses, y claro, se le infectaron las heridas, porquería, se le infectaron las heridas que había sufrido y murió. Y como eso es así de gente que nunca, no se saben sus nombres, que nunca declararon porque se murieron en el camino, algunos que no volvieron, que se quedarían por donde fuera. El caso es que sabemos que había 5.000 habitantes en Donostia, en principio había 10.000, pero ya para cuando llegan los ingleses ya se han marchado la mitad de la población y la otra mitad de la población pues está allí pensando y creyendo verdaderamente que como en Vitoria no ha ocurrido nada, pues en San Sebastián tampoco va a ocurrir nada, porque ellos son parte de los buenos, porque nos vienen a liberar. El general Álava está enfermo esos días, no está presente, y bueno, y eso es lo que ocurre, un drama. Cuando se acaba la guerra de la independencia, cuando ya pasan a Francia y tal, los ingleses y los portugueses y los españoles, después de la batalla de San Marcial, todavía quedan unas batallas en Pamplona y quedan en Tarragona, pero por este lado del Pirineo ya se han acabado. Cuando se acaba la guerra, se crea una comisión hispano-inglesa para resarcir a los damnificados de la guerra. San Sebastián manda un documento que existe también, se puede ver además incluso en internet ya. Yo me lo había buscado por ahí, pero ahora se puede ver en internet porque lo vi ayer, simplemente para refrescar. Y viene a detalle todo lo que... Porque una vez que
los habitantes se han marchado, los ingleses y los portugueses van entrando casa por casa. Los muebles ricos, las joyas, la plata, todo esto, lo mandan a pasajes para que de allí llevarlo a Inglaterra. Las cosas menos importantes, o sea, ropa usada o muebles que no son buenos o lo que sea, se llevan a los mercadillos de la provincia para vender. Después de vaciar cada casa, le prenden fuego. Le prenden fuego con algo que le llaman mixto. Y le prenden fuego, es que no tengo ni idea lo que es, pero bueno, le prenden fuego, eso que soy de familia pirotécnica, pero bueno, le prenden fuego a las casas y queman toda San Sebastián, 600 casas, excepto la última fila de la calle Trinidad, que fuera la calle Trinidad, que ahora se llama calle 31 de agosto, que es la que está pegando al monte Urgul. Quedan liberadas las dos iglesias porque las están usando de hospitales, también el convento de San Francisco, están todos, o sea, si tú entras en el casco viejo de San Sebastián, pues es la última calle, pero no esta parte de la acera, sino la acera que está pegando, porque ahí es donde están durmiendo los mandos británicos. Y declaran que la ciudad, pues nada, que ha sido un daño colateral, esto que se llama ahora. Las Cortes de Cádiz no dicen ni mu, la Regencia no dice ni mu, dice que pues que ha habido, pues bueno, que desgraciadamente pues ha sido una hecatombe, pero ahí se queda la cosa, van pasando los días. España no sabe qué es lo que ha pasado en San Sebastián, no lo sabe, hasta que un periodista o no sé qué, gaditano, o por lo menos que tiene contacto con Cádiz, escribe desde San Sebastián, escribe al Duende de los Cafés, que es un periódico que se edita en Cádiz, y empieza a contar él. Y no sabemos quién es porque se pone el mago Mingurri Velaverde o algo así, una cosa muy rara. Este hombre escribe y va contando todas estas atrocidades que yo os acabo de contar, las va contando. Y así aquí en Cádiz las Cortes no tienen más remedio que aceptar que en efecto ha habido una destrucción. Pues bueno, pues se ha tirado una bomba o un cañonazo, las estructuras son de madera, se ha quemado una casa, luego se ha quemado otra. No, tienen que reconocer que ha habido un botín, que ha habido un saqueo, que ha habido un destrozo de la ciudad a propósito. Pero bueno, como si oyes llover, porque los ingleses no reaccionan. La ciudad, ya os digo, manda un documento poniendo pues 600 casas, tantos kilos de grano, tantas joyas, tanto en dinero. Llega a una cantidad que creo que son 103 millones de reales, que es una barbaridad. Nadie les responde, nunca reciben un duro, nunca, ni un real. Y España, el gobierno da por hecho que la ciudad pues se ha acabado. O sea que no va a haber más ciudad y ¿qué le vamos a hacer? Pero es que somos un poco tozudillos por allí, ¿no? Y los ciudadanos estos que se han salvado pues deciden que quieren reconstruir su ciudad. E incluso se hacen unos planos muy elegantes con unas plazas y tal, y dicen que no, que quieren la ciudad que tenían, porque yo en la esquina de San Jerónimo con no sé qué tenía 43 metros cuadrados de almacén y quiero mis 43 metros cuadrados de almacén, y yo tenía un piso de 65 metros cuadrados en el tercer piso de la calle nueva o de la calle principal y quiero mi piso. Y se vuelve a reconstruir San Sebastián exactamente igual que como estaba, exceptuando 2 calles a cada esquina, está exactamente como estaba. Arde todo, arde el ayuntamiento, se queman toda la documentación de la Compañía Guipuzcoana de las Indias, que tanto se afincó aquí en Cádiz, ¿no? Pues había documentaciones, había testimonios, había pues todo tipo de testamentos, en fin, lo que hay en un archivo municipal, pues todo se quemó. Destrozaron absolutamente todo. A los 8 días los franceses, que esperaban refuerzos de Francia, pues al ver que no llegaban los refuerzos, porque Napoleón en ese momento está ocupado con Rusia, pues nada, se rinden y bajan del Monte Urgul, y los ingleses ¿cómo se llama esto? En orden, en formación, los reciben, porque han sido muy valientes y valerosos. Entre tanto la población pues está muriéndose por los caminos. Ahí cuando escribo, pues vale, de esos generales se ha escrito mucho, de esos héroes se ha escrito mucho, se sabe los 348 soldados españoles que murieron por un lado, no pongáis porque no me lo estoy inventando el número, pero los 625 que murieron por el otro, pero nunca jamás se dice nada de la población, se dice de los que murieron, de los que sufrieron, de los que perdieron lo que tenían. Y eso es la parte que a mí me interesa de la historia, que también me interesa la otra, pero también esa ya está escrita.
Eso. Esta mañana estábamos hablando de que íbamos a visitar el oratorio de San Felipe, lo haremos esta tarde, y hablábamos de la Constitución de Cádiz. Y Toti me dio una opinión suya sobre nuestra ley magna muy particular. Fernando de los Ríos decía que era el momento estelar más importante de la historia de España, incluso antes que el descubrimiento de América. Por eso que de la historia de España es antes de Cádiz y después. Pero tú me has dado una visión absolutamente distinta que quiero que la compartas con nuestro Compártala asistente. tú, que ya se me ha olvidado. Bueno, me hablabas que era una constitución que te fastidiaba porque no tenía en cuenta a la mujer. A ver, no. Antes he dicho otra cosa, ¿eh? Antes he dicho que... Entre otras cosas. La Constitución de Cádiz es la semilla, Sí. por primera vez en... Es liberal y no democrática. Exactamente, es liberal, no democrática. Vale, ¿no? pero pone unas simientes importantes, como que la nación es antes que el rey. La libertad de prensa, la libertad de culto no, pero sí la libertad de prensa, y ten en cuenta que La libertad de culto no, porque la Constitución de Cádiz empieza diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del... Bueno, pero hay que entender también la época. Claro. Y la libertad de comercio, una serie de cosas muy interesantes y muy importantes, pero la mujer es que no aparece para nada, es más, no tiene ni siquiera el derecho a la ciudadanía, no puede votar y no tiene derecho a la ciudadanía. Cierto que las mejoras que suponen para los hombres, es decir, para sus padres, para sus maridos, para sus hijos, hermanos, a ellas les va a beneficiar de alguna manera. Pero bueno, es que, en fin, cuesta mucho en este país que se reconozca a la mujer, sigue costando, de hecho. Ten en cuenta que la República nos da el voto, pero Franco nos lo vuelve a quitar. Sí. O sea, y luego se discute, en fin... Y lo que puede venir, Bueno, no sé. A mí me parece muy interesante. Lo que pasa es que, hay que ser románticos hasta cierto punto y en otros casos decir, esto era mejorable. Pero lo que pasa es que las constituciones deben ser mejorables, deben de cambiar con los tiempos, con las opiniones. Y yo pienso que la actual Constitución española, que está desde 1973, ya han pasado años, ya va siendo hora de que se cambien algunas cosas, o por lo menos de que se revise. Simplemente se vuelva a revisar. Que están de acuerdo o que estamos de acuerdo con que todos los puntos que están en esa Constitución pues están bien, pues vale, pero ¿y si hay algo que ha cambiado? Estamos hablando del 73, ¿cuántos años han pasado ya? Pues somos de letras. 28. Sí, somos de letras, 28 años. Desde el 78, sí. Pues son 22, 36. Eso que es un geógrafo. No, 34. 34 años, perdón. fíjate tú, 34 años es una generación. Hemos cambiado muchas cosas, por ejemplo, el Internet no estaba entonces. No estaba el Internet, había leyes, por ejemplo, pues la del divorcio, que no estaba, la del aborto, la del matrimonio homosexual. Por ejemplo, estaba el ministro Wert. No estaba tampoco, pero por ejemplo, entonces no se contemplaba la idea de una pareja viviendo sin casarse. No se contemplaba un funeral sin misa, este tipo de cosas. Son ejemplos muy tontitos, pero quiero decir que hemos cambiado, ahora vemos las cosas de otra manera, a lo mejor hay artículos en esa Constitución que debemos verlos de otra manera y para eso están. Nada es inamovible, por favor. Como aquel que me dijo un día que la historia no se podía cambiar una coma, y le dije, ¿cómo que una coma? Y un párrafo entero, y capítulos si hace falta. Es más, precisamente porque es una materia viva, no es como el latín que no le puedes cambiar ya nada, pero la historia, en cuanto se vuelve a reinterpretar, se vuelve o se encuentra un documento o aparece una reinterpretación o una traducción que no se había hecho, hombre, que sí cambia, y eso es parte de la fascinación de la historia, ¿no? De la fascinación que me tiene a mí como no historiadora, porque si fuera una cosa como esto inamovible, pues a lo mejor no me interesaba tanto, es así de claro, ¿no? Pero bien, sí. Sí, te iba a preguntar, porque seguro te lo han preguntado en muchos sitios más, tus personajes femeninos de tus novelas son verdaderamente fascinadores, lo son. La abadesa, María Pacheco, la misma chocolatera de San Sebastián. ¿Por qué lo haces? ¿Por feminismo o por justicia histórica? Por mujer, ¿no? Por ser mujer. Qué grande. Por ser mujer. Para empezar, creo que describo mejor a las mujeres que los hombres. Pero es que yo sé lo que es parir, ¿eh? En cambio, sin embargo, no tengo ni idea qué es lo que siente un hombre cuando hace el amor a una mujer.
Sé lo que siente una mujer cuando hace el amor a un hombre, pero no tengo ni idea de lo que siente el hombre. No sé de las frustraciones del hombre, de su pensamiento más íntimo en cuanto a la vejez, el amor, el fracaso, pero sí sé lo que puede sentir una mujer. No solamente porque soy mujer, sino porque mi entorno, es decir, mi madre, mi abuela, pues no, probablemente he hablado más con ellas que de lo que he hablado con mi marido, mi hijo o mi padre sobre esos temas concretos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues ciertamente la mujer está desaparecida en la historia. Bueno, pues una forma de reivindicarla, pero no con ánimo polémico, sino simplemente recordar que el género humano está compuesto de dos sexos, ¿no? Y que los hombres pues no se han hecho así solitos por esporas o por, como esto que se llaman... ¿Por ósmosis? Sí, no. Generación espontánea. Por generación espontánea, ¿no? En fin, que ahí hemos participado todos y todas. Y bueno, pues ya que los hombres... Bueno, lo que pasa es que la historia es muy curiosa. La historia la han escrito a lo largo de la historia los cronistas. Los cronistas pagados por sus señores. Un cronista no iba a escribir sobre un campesino que no le iba a pagar un duro, pues escribía para el señor, y al señor pues no lo iba a poner mal, pues lo tenía que poner bien. Así que hay que ver quién escribe qué y a quién. Contaba José Luis Corral, ¿te acuerdas? Es que me encanta, lo voy a contar. El padre de Isabel la Católica, Juan II de Castilla, pasaba de la historia como un rey muy vago, pero muy mecenas, con las artes, con los estudiosos, la música, la pintura. Luego, además, el cronista añade que es un hombre del Renacimiento, que es un hombre que baila maravillosamente, canta maravillosamente, toca el laúd maravillosamente y caza que ni te cuento. Pues con los estudios de ADN que ahora se han puesto tan de moda y andan todos levantando tumbas para ver, a ver si este rey tenía una enfermedad o a ver si era de verdad el hijo de y estas cosas, pues han encontrado que este hombre debía, por lo que parece ser, un accidente de caballo o algo así cuando era un chaval, de forma que quedó deforme, con una pata más corta que la otra, la mandíbula así y tal. En fin, el caso es que con un defecto con un, pues eso, cojo, con la mano así y la cara así, es difícil que cantara bien, difícil que cazara bien, difícil que tocara el laúd. El laúd es un chisme complicado, y que bailara. Entonces, sin embargo, pues la gente siempre ha pensado que era así, porque el hombre era muy mal político, pero era un buen mecenas, y sería un buen mecenas, pero todos esos añadidos pues son falsos. Y se lo aplicaron a su hijo, al que depone Isabel, todos esos defectos, Enrique IV. Sí. Sí, al Enrique IV, al hermano de Isabel. Así que bueno, y te encuentras con este tipo de cosas que dices, bueno, pues... y estos señores han escrito, estos cronistas escribieron pues para algunas reinas, para algunas santas, y para de contar, nunca escribieron sobre campesinas. También es verdad que no escribieron sobre campesinos. Pero bueno, ¿cómo se consigue escribir sobre estas gentes? Porque también tengo buenos personajes masculinos, la verdad. Yo creo que los tengo. Por ejemplo, en La Flor de la Argoma, el personaje principal es Villor, y Villor está, tengo una amiga que está absolutamente enamorado de él, ¿no? También me salen bien. Cuando me salen. Y el Universal tiene unos... Bueno, y el malvado del Jardín de la Oca es malvadísimo, y ese es un personaje real. Lo que pasa es que como apenas hay documentación sobre él, pues puedo jugar. En el tema de las mujeres, pues es hacer un poco de justicia, decir, oye, que también estábamos, y que no estábamos, como creen, con la pata quebrada y metidas en casa, ni mucho menos. Las mujeres han trabajado, las mujeres han parido, las mujeres han luchado, las mujeres han guerreado. Tampoco todo ha sido un drama de violaciones y muerte y tal. No, esta mujer de La Brecha es una chocolatera que es viuda. ¿Y qué hacía una viuda? No había prestaciones sociales, no había seguridad social, no había absolutamente nada. Pues ¿qué iba a hacer? Trabajar. Y en este caso, bueno, el marido era chocolatero, pues él se queda con la chocolatería. Tenemos otros casos de mujeres herreras, dueñas de herrerías, con hombres que trabajan para ellas, pero porque son viudas de herreros. Bueno, pues siguen con el negocio porque hay hijos que hay que mantener, hay padres ancianos a los que hay que mantener, o sea que las mujeres siguen trabajando. Lo que pasa es que, bueno, que trabajos más poco interesantes para un cronista, ¿no? O para la nobleza. Se ocupan de 4 nobles, mujeres, y para de contar. Entonces, bueno, ¿cómo se recupera todo esto? Pues porque hay leyes, por ejemplo. Las leyes que dicen que no puedes engañar al marido, que van en contra del adulterio, del robo. Hay juicios
sus textos, que se ha condenado a una mujer o a un hombre, ¿no?, a ser ahorcado o a ser exiliada o a ser azotada por robar o por engañar o por mentir o por traicionar. O luego, por ejemplo, hay testamentos de mujeres propietarias, porque las mujeres también han sido propietarias, sobre todo cuando eran hijas únicas, pues ellas se quedaban con todo, ¿no? Propietarias que venden sus huertas o que hacen Hay, por ejemplo, una documentación muy interesante. En el 1580 encontramos a una viuda y a su sobrina, las dos de un pueblo de Zumaya, de la costa vasca, que compran un barco. Oye, se hacen construir un barco que vale exactamente 1000 ducados de oro y lo ponen las dos mujeres, nunca se suben al barco, pero lo hacen navegar, contratan marinos para que naveguen, para que lleven mercancías a Inglaterra, a las Azores, al norte de África. Y luego cobran, son armadoras. Dice, eso no es posible. Oye, aquí tienes documentación, pagarés, en fin, ¿qué quieres que te cuente, no? Y también hay mujeres que he dicho, herreras, bueno, o sea, bien, vale, no me quiero extender, pero sí, es muy posible que hubiera una mujer, porque además San Sebastián resulta que tenía 30 y tantos chocolateros, porque a eso hay que añadir que el chocolate que viene por Cádiz, el cacao que viene por Cádiz de América, el chocolate en Francia, por ejemplo, no lo conocen, entra primero en España por Cádiz. El cacao se guarda muy en secreto, los chocolateros tienen su receta muy en secreto, y luego son los judíos españoles expulsados los que llevan a Francia el chocolate. Y a Suiza. Y a Suiza. Ya veis qué cosas. Ya veis qué cosas. Así que es muy posible que hubiera una chocolatera viuda o no viuda en San Sebastián. Sí, sí. Y claro, con una edad posible de ser violada y de ser maltratada. Sí. Porque luego la pregunta es, bueno, ¿y tú eres violada y luego qué haces, no? Si te quedas embarazada, ¿qué? Porque claro, de las 5.000 personas que había en San Sebastián, pon que la mitad fueran mujeres. Vale, 2.500. Pon menos. Pon 2.000. Pon menos. Pon 1.500. Pon menos. Pon 1.000. Vale. Entre 7 y 60 años. De esas 1.000, ¿cuántas estaban en edad fértil? 500. Pon menos. Pon 300. Pon 200. De esas 200, ¿cuántas estaban justo ese día para quedar embarazadas? 50, 40. Lo que sí sabemos es que el año siguiente, en las dos parroquias de San Sebastián, San Vicente y Santa María, pues hay un montón de niños registrados que no tienen padre. ¿Y esas mujeres qué? ¿Con hijos? ¿Y si las familias los aceptaban bien? ¿Y si no les aceptaban? Que también se daba el caso. Pues tendría que trabajar. Y criados, pues hombre, tampoco todo el mundo iba a tener 40 criados. Así que te queda, o trabajabas o te metías a la prostitución, así de sencillo. Y San Sebastián era un puerto de prostitución, como son todos los puertos, porque ahí venían los marinos que habían estado muchos meses fuera, o venían barcos extranjeros y querían pues bebibles y mujeres, igual que ahora. Como siempre. Como nos acercamos ya a las 2, que es el término de nuestra... Pues qué pena, porque podíamos estar hablando más tiempo, pero bueno. Sí. Y te iba a hacer la última pregunta. Yo he advertido en tus obras, Zoti, y he leído muchas, la última, El veneno de la corona, que tus obras se han convertido en una excelente excusa para recapacitar sobre esa confrontación eterna entre la incultura y el saber, la superchería y la intolerancia, y la sinrazón y el progreso, en esa novela sobre todo. ¿Tú crees que acabaron esos problemas con la Pepa en España o hemos seguido? ¿Verdad que no? No. Aquello fue una semillita que mejoró la vida de algunos y de hecho de la nación en su conjunto. Pero vamos a ver, sigue habiendo 4 que gobiernan. Y lo digo en plan general, no digo ni siglas ni nada, en plan general hay 4 que gobiernan, otros 4 que se benefician y todos los demás que trabajamos. Bueno, pero es que esto ha sido siempre así. Y tú lo sabes, además. En la Edad Media había 3 clases sociales, que eran los nobles, los curas y el pueblo. Resulta que los nobles los que gobiernan, los que trabajan, los que oran, los que gobiernan, y defienden al pueblo, los que tienen las armas y el caballo, los que oran, los que rezan por el alma de ese pueblo y los que curran. Pero además, hasta esa época, en España, ni la clase noble ni la clase eclesiástica pagaba impuestos.
todavía hay algunos de ellos que siguen sin pagarlos. Pero es que para Mas-Inri el 100% de las tierras les pertenece. El 80 y tantos % de las tierras pertenecen a las familias nobles y el 15% a la Iglesia. El pueblo no tiene tierras, el pueblo no tiene posesiones, no tiene nada. O sea, no, pero son los que curran, los que pagan impuestos, los que van a la guerra, los que trabajan en las huertas del Señor. Sin esa gente, pues esas otras dos clases no tendrían nada que hacer. Ha pasado el tiempo y seguimos trabajando. Cuando me dicen que escribimos historias viejas, me entra mucha risa. Digo, sí, bueno, en la Edad Media se pagaba el peaje por entrar en la ciudad, ahora seguimos pagando peaje. En la Edad Media tenías 5 gallinas y te robaban 4, vamos, se quedaba con 4 el gobierno. Hoy seguimos teniendo 5 gallinas y nos quitan 4. Es que es la repetición. Que ahora se llamen ministros o alcaldes, o me da igual, como sean, o banqueros, me da igual. Otra cosa curiosa es que se expulsa de España a los judíos y el común se agarra al hecho de que los judíos son prestamistas. Nos estamos saliendo del tema. De que los judíos son prestamistas. No, es que los judíos son unos ávaros y unos prestamistas. Sin embargo, no se detienen a pensar que, primero, el préstamo está controlado por el gobierno, por el rey, vamos, por el gobierno, por el rey, y que de ese préstamo el rey se queda con un % bastante importante. Segundo, que los judíos no pueden prestar a los judíos, solo pueden prestar a los cristianos. Y los cristianos no pueden prestar a los cristianos, solo pueden prestar a los judíos. Pero es que hay muchos más cristianos que judíos, así que lógicamente hay más prestamistas judíos que prestamistas cristianos. No obstante, cuando se echa a los judíos o se convierten al cristianismo o se les echa, sigue habiendo préstamos, sigue habiendo hipotecas de alguna forma, sigue habiendo préstamos e intereses. Y bueno, en este momento ahí los tenemos. A nadie se nos ocurre pensar que tenemos que echar a todos los banqueros del país porque son unos prestamistas avariciosos. Y bueno, pues esa fue una de las razones, porque además de la religiosa, que fue el tema pelas. Y también que los españoles creyeron, los cristianos creyeron, que cuando se marcharan los judíos, todas las deudas y los préstamos quedaban libres. Y los reyes dijeron, lo que les debéis a los judíos, ahora nos los debéis a nosotros. Es decir, que aunque echáramos a todos los banqueros, el gobierno diría, pero las hipotecas a mí, los préstamos a mí. Así que la verdad es que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Eso sí, en vez de estar yo con 12 hijos y lavando como una desgraciada en el río, y mi marido yéndose a guerrear, dejando la azada y cogiendo la lanza para ir a guerrearse no se sabe contra quién, o muriendo en el intento, pues tenemos nuestras casas, podemos estudiar, tenemos ciertas comodidades, en fin, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, es que ya solo faltaría eso, ¿no? Y hablando de eso y de la Constitución, una cosa importante a entender es que entre 1712 y 1812 este país sufre 13 guerras, que las he contado. 13 guerras. Que si la de sucesión, la de sucesión, la guerra de los 13 años, la guerra contra Inglaterra, la guerra otra vez contra Inglaterra, luego la entrada de los franceses en 1700 y pico, otra vez los franceses, otra vez los ingleses. Oye, y luego vienen las guerras carlistas. Y todo hay que decirlo por un tema monárquico. Son guerras entre reyes, Que si los Austrias, que si los Borbones, y dale otra vez, y dale otra vez. Y que si yo quiero ser rey, en el caso de las guerras carlistas, ¿no? Que me toca a mí, que si la ley sálica, que a ti no te toca, que me toca a mí. Hombre, se reparte en este país como si fuera su propiedad, como si fuera su finca, ¿no? ¿Entre 1712? Sí, hacia 1712 hasta 1812. Ayer conté, mira, es que no me he traído el papel, que me lo he dejado, sí. Pero me molesté en escribirlas. Hasta la independencia. No, es que hasta la guerra de la independencia es que hay una serie de conflictos que son, vosotros historiadores sabréis. Geógrafo, yo soy geógrafo. ¿Historiador? Bueno, sí, desde el 12, sí. Si te molestas en mirar la cronología de España, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XIX, ahí te vienen todos los conflictos. Y es que es cada 2 años, cada 3 años, guerra. ¿A esas guerras quiénes van? Sí, claro, van los generales, pero sobre todo va el pueblo. Y cuando va el pueblo, cuando van los hombres del pueblo, se quedan otras tantas familias sin sustento.
Napoleón, por ejemplo, es un caso muy curioso porque Napoleón es venerado en Francia, ¿no? De hecho, se le hizo los inválidos solo para él, bueno, luego se metieron a otros, pero Napoleón mató a 3 millones de franceses, ya no digo de españoles, de ingleses, de portugueses, de rusos, de polacos, a 3 millones de franceses. 3 millones de hogares en Francia se quedaron sin sustento, porque sería sin apoyo, la ruina del país, la ruina de Francia, en beneficio de Inglaterra, solamente porque un señor megalómano quería parecerse a Julio César y a Alejandro Magno, que también eran unos megalómanos de pena. Y en el caso de España, el hecho de que los ingleses vengan a ayudar y que luego, despreciando como desprecian España, porque lo desprecian, siempre lo dicen en sus cartas, piensan que los españoles no son capaces de trabajar, que no son disciplinados, y sin embargo, gracias a las guerrillas, a esas guerrillas indisciplinadas que van por su cuenta, el ejército inglés puede presentar batalla con el ejército francés, en muchas ocasiones diezmado previamente por la guerrilla. Bien, ¿por qué atacan las fábricas? Por ejemplo, la gran fábrica de porcelanas de... Ellos son los que lo destruyen. Lo destruyen. Ellos. Destruyen todo el... que están además fuera del lugar de guerra. Es decir, que si el ejército francés está aquí, ¿por qué atacan a esta población que tiene una fábrica o una industria determinada? Porque la intención de los ingleses es arruinar toda posible competencia que pueda haber después de que, están seguros, van a vencerle a Napoleón, van a vencerla a los franceses. Y tened en cuenta que en el 17 España es el imperio, en el 18 Francia es el imperio y en el 19 Inglaterra es el imperio. Inglaterra no viene a ayudar por un sentimiento altruista de ayuda y de en contra del tirano Napoleón, no, viene a montarse su negocio para posteriormente, cuando Napoleón haya caído, ellos sean, los ingleses sean el imperio, como así ocurre. Y de hecho en España, porque dices, bueno, pues en Francia destruyen la infraestructura económica, mira, pues son los franceses los que se lo han buscado, pero es que aquí nadie se lo ha buscado, y sin embargo los ingleses destruyen la infraestructura económica española, con la intención de que luego, después de que haya acabado la guerra, los españoles tendrán que pedir ayuda a Inglaterra para recomenzar. Más o menos lo que han hecho los americanos en Irak. Primero te lo destruyen y luego pues te venden el material que necesitas y la profesionalidad que necesitas para reconstruir el país que primero te han destruido. Es una repetición. Y cuando dicen que un pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, pues es que no hay manera de que nos la aprendamos, por lo que se ve. Incluso aunque la supiéramos, no. Haríamos lo mismo, ¿sí? Bueno, pues no teníamos mejor forma de terminar las presencias doceanistas que con la presencia de mi amiga Toti, que lo que escribe en sus libros y lo que ha hablado en este foro, este mediodía, es la historia de la actualidad. Es exactamente igual. Te agradecemos mucho tu presencia. Como comentabas tú antes, para escribir una novela de este género que nos llaman histórico, y además nos lo desprecian, que es fantástico, ¿no?, que nos desprecien, porque nadie desprecia a Tolstoy. Nadie. Con su Guerra y Paz. Nadie, Ni a Humberto Eco con su Nombre de la Ley. Pero estoy hablando de los antiguos. Sí. De Víctor Hugo, con su Jorobado de Notre Dame. Sí. O Alejandro Dumas con sus mosqueteros. No, bueno, ese sí, ese ya un poco, ¿no? ese ya le atacan más. Pero a los otros no. Y a nosotros ya automáticamente nos ponen etiquetas. Y estoy de acuerdo con Jesús que, bueno, ahí está la historia novelada, es decir, coger la historia y novelarla. Y otra es novelar dentro de la historia, situar tus personajes, mi Marichu, que podría ser cualquier mujer, una mujer de Badajoz, una mujer de Ciudad de Rodrigo, una mujer de Cádiz, cualquier mujer, pues eso, que se ve sorprendida por una guerra, por una violación, por la destrucción de su negocio y de su medio de vida. No es única. Lo que pasa es que, bueno, la coloco en San Sebastián porque me interesaba, porque es el aniversario. Claro. Porque viene el aniversario y me lo pidieron unos amigos donostiarras. Chicos, escribe algo sobre la quema. Pero en realidad esa historia se podría poner en cualquier lugar del país, en cualquier lugar, porque todos ellos lo han pasado y han sufrido ese tema. Pero
El personaje es mío, me lo invento, lo que le ocurre es mío, sus amistades son mías, sus personajes, o sea, su situación es mía. Yo, en vez de matarla, pues la dejo embarazada. En vez de tener un hijo, le hago abortar. En fin, es asunto mío. Sin embargo, la situación histórica del momento en el que yo sitúo mi novela, pues es una real y tengo que documentarme. Porque actualmente, pues si nos ponemos a escribir sobre la actualidad, pues ya sé que llevamos vaqueros y llevamos relojes o llevamos piercings en las narices o en los ombligos, viajamos en el AVE o viajamos en avión, el avión llega tarde porque siempre llega tarde, o vamos en coche a tanto la gasolina, pero esas cosas ya las sabemos. Pero vete a contar esa historia hace 200 años, cómo se iba de Cádiz a Madrid, de Cádiz a Bilbao, por ejemplo. ¿Cuánto se tardaba? ¿Cuánto cobraba un soldado? ¿O cuánto no cobraba? ¿Cuánto costaba una barra de pan? ¿Cuál era la situación religiosa y política y social del país en el momento en que tú estás situando tu novela? Y da lo mismo que haya ocurrido hace 100 años o hace 400. Te tienes que documentar, porque si no, estás haciendo la película esa de romanos que aparecen los soldados con reloj, ¿no? O con gafas de sol, ¿no? Con anacrónico. Bueno, como nos concedió la palabra el decano, sí, pues se la devolvemos para que cierre el acto. Porque si no, aquí nos da las campanas. Yo lo único que me queda es darle las gracias de nuevo a Toti, porque además que tengo pocas ocasiones en las que los actos son no solo entretenidos, sino instructivos, y además me encanta poder estar aquí, y darle también a Jesús, porque además es verdad que con la de hoy cerramos un poco la jornada, por lo menos de este curso. Pues daros las gracias a los dos por vuestra presencia y también a vosotros por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos, por venir. Gracias.